Hola amigos, bienvenidos a FHP Books. Yo soy Félix y hoy voy a hablar un poco de cine del oeste, del género western, especialmente del western a la italiana, del italo western o spaghetti western. El cine western, de temática western, comenzó en Estados Unidos ya en la época del cine mudo y contaba un poco la génesis de ese país, contaba un poco los orígenes de ese estado, de Estados Unidos, desde que los angloamericanos que se habían instalado en la costa este y que habían fundado el país, con los padres fundadores, Benjamin Franklin, George Washington y todo eso, y ahí fundaron sus colonias, crearon Estados Unidos y poco a poco fueron expandiéndose hacia el oeste, donde vivían los indios, los nativos de esas regiones, y el proceso de expansión de los Estados Unidos desde la costa este hacia la costa oeste, que englobaba entonces de costa a costa esa zona del continente americano, pues esa evolución más o menos la vemos retratada en la temática del oeste, las luchas entre los anglos, los colonos europeos que se habían instalado en esa parte del continente americano, y los indios, ¿no?, de diferentes tribus, apaches, sioux, cherokees, etc. Pues esa historia épica, esa gesta épica, esos enfrentamientos, esas aventuras, también el tema de la búsqueda del oro, los aventureros, los mineros, los que buscaban prosperar, ¿no? Los que buscaban un nuevo continente donde expandirse, donde también tener un poco más de libertad individual, ¿no? Porque en el viejo continente, en Europa, pues los ingleses, por ejemplo, estaban bastante, en cierto modo, reprimidos por una estructura monárquica que había en aquel momento, y entonces en América, en el continente americano, creyeron poder desarrollarse de una forma más individual. Las aventuras de los europeos, especialmente los anglo-europeos, los de origen inglés, de origen británico, irlandés, escocés, etc., que se estaban instalando en las nuevas colonias en la costa este de los Estados Unidos en busca de una forma de prosperar sin tantas restricciones, las restricciones que tenían en el viejo continente, que tenían en Europa, que tenían en Inglaterra. Pues a partir de finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, estos aventureros de origen inglés se instalaron en América, en esa zona de América, y en búsqueda de una prosperidad, de una cierta prosperidad, y otros también creando un nuevo estado, que es lo que luego serían los Estados Unidos. Pues todo esto, la génesis de los Estados Unidos, la vemos retratada en las historias del oeste, tanto en la literatura, en las novelas, en los libros, en los cuentos, en las historias, en los relatos, como más tarde en el cine. La temática del oeste es muy popular en Estados Unidos. Uno de los escritores más conocidos que también se dedicó al western fue, entre otros, Robert Irving Howard. Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro, el padre de Conan el Bárbaro, que mucha gente no lo sabe, pero Robert Howard, antes de crear a su personaje Conan el Bárbaro, que es lógicamente el más popular y el más conocido de este autor, antes de eso él también había escrito muchos relatos de temática del salvaje oeste, del llamado salvaje oeste, en la revista Weird Tales, entre otras publicaciones. Y Robert Howard, de hecho, era de Texas, era un nativo de Texas, y ahí pues el tema del oeste era algo cotidiano, era algo todavía bastante palpable en la época en la que él creció, porque él creció a principios del siglo XX, y en esa época todavía el tema del lejano oeste, del viejo oeste, no era todavía tan lejano, porque
La mayoría de las historias del antiguo oeste, del viejo oeste, del lejano oeste, del salvaje oeste, la mayoría de esas historias están ambientadas en la década de los 60 y en la década de los 70 del siglo XIX. Por lo tanto, todavía no hacía tanto tiempo que esas historias de las aventuras de los buscadores de oro, de los forajidos, de los cazarrecompensas, de las ciudades sin ley, de las luchas entre los anglos y los indios, pues todo eso no era tan lejano todavía en la época de Robert Howard, y Robert Howard pues creció más o menos en ese ambiente, en ese contexto, en esa zona geográfica, y ello le sirvió para desarrollar esas historias. Entonces Robert Howard es uno de los autores también más emblemáticos del western, aunque es más famoso por Conan el Bárbaro, pero sus historias del oeste también son muy recomendables. Entonces, desde la época ya del cine mudo, las historias del oeste habían dado un salto al cine, habían dado un salto a la gran pantalla y eran populares. Como digo, John Ford, John Wayne son algunas de las figuras cinematográficas más emblemáticas. John Ford como director, John Wayne como actor y otros muchos más. En las historias del oeste, filmadas y producidas en Estados Unidos, la mayor parte de las historias también nos cuentan los enfrentamientos entre estos anglos que formaban su nuevo país y los indios. Eso también es algo bastante presente en las historias de John Ford. Luego, estas historias llegarían también a Europa. En Europa, Italia estaba a la vanguardia de adaptar tendencias internacionales, tendencias cinematográficas internacionales. Italia, antes de adaptar el género western, había ya realizado películas llamadas peplum, que eran adaptaciones de la historia antigua, y ello había surgido en Italia como una moda cinematográfica gracias al éxito comercial en Estados Unidos de películas épicas, películas como por ejemplo Quo Vadis o Ben-Hur o La Cleopatra con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Esas grandes películas épicas basadas en la antigüedad, ambientadas en la antigua Roma, también películas ambientadas en el contexto bíblico, películas que contaban relatos bíblicos, que adaptaban historias bíblicas. Todo esto que en los años 50 había sido muy popular en Estados Unidos, como digo, Quo Vadis o Ben-Hur, etc. Estas películas sirvieron de inspiración a directores italianos para desarrollar en Italia el género peplum. Y en el peplum, además de estas temáticas, también se incluyó bastante contenido procedente de la mitología grecolatina, procedente de la historia griega, de la historia romana, entre otras historias, entre otras leyendas también, la historia de Hércules, ¿no? Hércules, que se filmó en Italia, se filmaron varias películas sobre Hércules. Uno de los intérpretes más importantes de este personaje fue el estadounidense Steve Reeves, que es uno de los primeros culturistas. Steve Reeves es uno de los primeros culturistas, un predecesor de Arnold Schwarzenegger. Y Steve Reeves es un culturista natural, como Rec Park, también culturista metido actor, que interpretó a Hércules y que interpretó a otros héroes de la mitología griega, de las leyendas griegas y de la historia romana. Y en estas películas peplum pues están ambientadas en el contexto del Imperio Romano, de la historia antigua de Roma y de Europa, y vemos bastantes historias relacionadas con los césares, con gladiadores, con las luchas de los romanos contra los germanos, etc. Todo esto está ambientado, todo esto está desarrollado en el género peplum, que floreció en Italia en los años 50 y primeros años 60. Esta fue una de las primeras modas cinematográficas italianas de la posguerra, el peplum. Luego del peplum vendría el western. Luego del peplum se puso de moda en Europa
a través de Italia, el western. Y aquí entra Sergio Leone. Aquí tenemos al gran director romano Sergio Leone, que había realizado ya algún que otro peplum anteriormente. Sergio Leone había realizado, entre otras películas, El Coloso de Rodas, y a principios de los años 60 empezó a interesarse también, empezó a ver el potencial que tenía para Europa este gran género, este interesante género de la historia, de la génesis de los Estados Unidos, que es el cine del oeste, el western. Y Sergio Leone entonces filmó su primera película western, que es Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares, que como muchos sabéis fue filmada en España, fue filmada en Almería, en el desierto de Tabernas, y esa película fue la que le posibilitó el salto a la fama al gran Clint Eastwood, joven actor en aquel momento de Estados Unidos, norteamericano, que todavía no era muy conocido internacionalmente, que había ya realizado algún que otro papel, que había ya participado en alguna que otra película, pero que todavía no era conocido en el ámbito internacional, que todavía no había dado ese salto a la fama, que todavía no era célebre, pero gracias a su participación en esa película, gracias a su participación en Por un puñado de dólares, dio el salto a la fama y se convirtió en un actor de renombre mundial. Sergio Leone fue el artífice de este género o subgénero en Europa. El éxito de esta película, Por un puñado de dólares, produjo dos secuelas. Una es La muerte tenía un precio, y la otra es El bueno, el feo y el malo. Estas tres películas, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, forman parte de la famosa trilogía del dólar de Sergio Leone. Esta es la famosa trilogía del dólar. Hasta que llegó su hora. El título es el nombre en español, pero el título original en italiano es Per un pugno di dollari in più, es decir, por un puñado de dólares más, lo cual hace hincapié en que se trata de una secuela de esta primera parte, Por un puñado de dólares, luego Por un puñado de dólares más, y El bueno, el feo y el malo es la traducción literal de su título original, El bueno, el bruto, el cattivo, The Good, the Bad and the Ugly. Y estas tres películas están las tres protagonizadas por Clint Eastwood. Clint Eastwood da vida a un personaje que es bastante misterioso, un personaje solitario, que no se sabe mucho de su pasado. Es un personaje sin nombre, lo llaman el hombre sin nombre, también lo apodan el rubio o Monco, según la película, según los personajes, según las versiones de la película. Pero es un personaje del cual no se sabe mucho de su pasado. Es un personaje misterioso, es un personaje parco de palabras, un personaje bastante estoico en su carácter, pero es un pistolero que es sumamente eficaz con las armas y se dedica, entre otras cosas, a ser un cazarrecompensas. Y en esta primera parte de la trilogía,